Y en otros temas, gracias a un programa social, mujeres capitalinas han decidido romper las cadenas de la violencia y darle un nuevo rumbo a su vida. Guadalupe y Nancy tienen algo en común. Ambas fueron víctimas de violencia familiar. Guadalupe por 5 años sufrió violencia psicológica por parte de su pareja. Ella normal, creía que era correcto, porque no había ningún problema. Posteriormente, cuando empieza las pláticas que daban en la UNAVI, es donde me empiezo a dar cuenta que realmente todo lo que viví era violencia. El caso de Nancy tuvo infidelidad y de ahí su pareja pasó a la agresión física. Me golpeó en la casa. Mis hijos no vieron, estábamos separados, nosotros estábamos en la sala. Estas mujeres, en búsqueda de ayuda, se incorporaron al programa de reinserción social para mujeres víctimas de violencia familiar de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local. Ahí se les proporcionó ayuda emocional, psicológica y legal, para después capacitarse y obtener un empleo. Ellas se sienten seguras, fuertes y logran romper el ciclo de violencia, y ahora es impulsarlas para que tengan una opción laboral, para que tengan un dinero en la bolsa que les permita tomar decisiones y vivir lo que ordena la ley, que es una vida libre de violencia. Luego de ser atendidas, estas mujeres y sus compañeras fueron capacitadas en un oficio y contratadas por el gobierno de la Ciudad de México. Nancy trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social y Guadalupe en la Secretaría de Obras. Dice que ella y su hija son muy felices ahora. El verla a ella crecer, ver que está bien, que realmente no nos hace falta esa persona, que todo el daño que nos llegó a hacer en su momento, ahorita pues solamente son recuerdos, ¿no? Eso que te ayuda a darte cuenta que a lo mejor por algo pasan las cosas, que a lo mejor todo lo que veías como pues una maldición de que se te cayó el mundo, pues te va abriendo puertas. El programa está abierto a toda mujer que decida dar el primer paso, romper el círculo de la violencia y se atreva a vivir una vida libre. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.